Ahora, ¿qué pasa cuando el movimiento es acelerado pero frenándose? Si la aceleración tangencial fuese menor que cero, es decir, la velocidad angular está variando pero en disminución, está disminuyendo. Entonces la aceleración tangencial, mientras la partícula gira en el sentido contrario de las agujas del reloj, la aceleración tangencial tira en dirección contraria a ese sentido. Y la composición vectorial nos da una aceleración total resultante hacia atrás. Esa sería la composición vectorial para cada uno de los casos, ¿no? Lo que acabo de explicar está escrito ahí de esa manera. Siempre que el movimiento circular fuera uniformemente variado, quiere decir que la velocidad está variando uniformemente, habrá una aceleración tangencial distinta de cero. La aceleración total será la suma vectorial de la aceleración tangencial y la aceleración centrípeta, y la aceleración total ya no estará dirigida hacia el centro. Cuando nosotros tenemos un movimiento circular que se está acelerando, ya la aceleración total no es la aceleración centrípeta solamente, sino que está una aceleración centrípeta y una aceleración tangencial. Vamos a introducir ahora otro concepto, que es el concepto de torque, y también el concepto que está asociada con la aceleración angular. La torca es una medida de la fuerza que puede hacer que un objeto gire alrededor de un eje. Así como en la cinemática lineal la fuerza es lo que hace que un objeto acelere, la torca es lo que provoca que un objeto adquiera aceleración angular. O sea que si nosotros tenemos la partícula que se está acelerando en su movimiento circular, significa que sobre ella está siendo aplicada una torque. ¿Y cómo se define la torca? La torca se define como el producto, esta vez un producto cruz, un producto vectorial, entre una fuerza y la distancia r que hay desde el punto de aplicación de la fuerza a el eje de rotación de ese cuerpo. Imaginemos que en esta figura que nosotros tenemos aquí, estamos viendo desde arriba una puerta que tiene bisagras. Entonces, para abrir nosotros la puerta, tomamos de la manija y empujamos. Entonces, hacemos una fuerza que está a una cierta distancia del punto de rotación. O sea, este es el brazo del momento angular, o el brazo de la torca. Nos damos cuenta que la dificultad para abrir la puerta va a ser tanto mayor cuando nosotros más nos acerquemos al eje de rotación. Por eso es más fácil hacer girar la puerta cuando la manija está en la orilla opuesta a la de las bisagras, que si la manija estuviese ahí cerquita de las bisagras. Tendríamos que hacer una fuerza mucho mayor, ¿no? Entonces, la torca representa ese concepto. El producto cruz de la fuerza multiplicado por la distancia a la cual está aplicada esa fuerza respecto del eje de rotación. Como se trata de un producto cruz, la resolución de ese producto cruz es el módulo de la fuerza por el módulo del vector r por el seno del ángulo comprendido. En este caso, como la fuerza está a 90 grados, el seno del ángulo comprendido es 1. Entonces, nos queda directamente el módulo de la fuerza por el módulo de la distancia r. La distancia r sería un vectorcito que va desde el punto en donde están las bisagras hasta el punto donde se aplica la fuerza. Y vectorialmente, la torca, mejor dicho, la torca es un vector. La representación vectorial es perpendicular al plano del vector r y del vector fuerza. O sea que en esta gráfica, la torca vendría a ser un vector que está apuntando hacia nosotros o apuntando hacia adentro del plano del dibujo. ¿Cómo sabemos nosotros cuál es la dirección
mejor dicho, la dirección es perpendicular al plano de la figura, pero el sentido, si es saliente o si es entrante, lo vamos a encontrar con la regla de la mano derecha. ¿Cuál sería la regla de la mano derecha? Dice que si nosotros giramos el primer vector, que fíjese que la fuerza apunta aquí desde abajo hacia arriba. Si giramos en la dirección del primer vector hacia el segundo vector, y el segundo vector, el radio R, es un vectorcito que está desde la izquierda hacia la derecha. Entonces, bueno, aquí no está dibujada en la figura esta, pero sería un vectorcito que va desde el punto donde están las bisagras hacia el borde donde está la perilla, saliente. Si giramos la fuerza que está desde arriba, apuntando, supongamos que la fuerza la trasladamos al punto de la perilla y la la dejamos apuntando hacia arriba. Si a esa fuerza la dejamos, la consideramos ahí y la giramos hacia la dirección de R, que va a estar saliendo hacia la derecha, el sentido de giro va a ser un sentido de giro de las agujas del reloj. Si nosotros con la mano derecha, con los 4 dedos de la mano derecha, giramos en el sentido de las agujas del reloj, el pulgar nos va a apuntar hacia adentro de la figura, o sea, hacia la parte de atrás de la figura. Entonces, esa torca tendría ese sentido, digamos. La dirección del vector torca tendría el sentido apuntando hacia adentro de la figura. O sea, vuelvo a repetir, con la regla de la mano derecha giramos el primer vector hacia el segundo vector y siguiendo ese sentido de giro con los 4 dedos de la mano derecha, el pulgar nos va a apuntar hacia dónde está el vector resultante de ese producto cruz. Bueno, aquí en los párrafos estos de aquí abajo nos dice, bueno, algo de esto. La torca es una cantidad vectorial y la dirección del vector de la torca depende de la dirección de la fuerza en el eje. Cuando yo hago la fuerza para abrir la puerta, la torca está apuntando hacia abajo. Pero si yo la puerta la tengo abierta y lo que quiero hacer es cerrar, la tuerca me va a quedar apuntando hacia arriba, porque el sentido del giro es opuesto. Después dice, cualquiera que haya abierto alguna vez una puerta tiene un entendimiento intuitivo de la torca. Cuando una persona abre una puerta, empuja en el lado de la puerta más alejado de las bisagras. Empujar en el lado más cercano a las bisagras requiere mucha más fuerza. Cuando el trabajo realizado es el mismo, aunque el trabajo realizado es el mismo en ambos casos, la fuerza mayor se aplicaría a una distancia menor. La gente generalmente prefiere aplicar menos fuerza. De ahí la ubicación habitual de la manija de la puerta. O sea, la manija está lo más lejos posible de el lado donde están las bisagras. Bueno, seguimos. Esto es en cuanto a la definición de la torca. Decimos que en este caso la torca, para abrir la puerta, nosotros le aplicamos una torca y la puerta adquiere una cierta velocidad, mejor dicho, una cierta aceleración angular. ¿Por qué? Porque cambia su estado de movimiento. Primero estaba en reposo y después la estamos abriendo. Si decimos que un cuerpo cambia su estado de movimiento, lo que estamos diciendo básicamente es le estamos cambiando su velocidad. Y en este caso sería su velocidad de rotación, porque estamos haciendo que la puerta rote. Si no estuviéramos haciendo nada, si no estuviésemos aplicando ninguna fuerza, la puerta o bien está quieta o bien está girando permanentemente, pero sabemos que aquí no puede girar permanentemente porque va a chocar contra la pared. Entonces, siempre que apliquemos una torca, estamos cambiando una velocidad angular. Si la velocidad angular era nula, como es cuando la puerta está cerrada, para abrirla tenemos que aplicarle una velocidad angular, una velocidad de rotación para poder abrirla. Y esa velocidad de rotación, que inicialmente era cero, la vamos a cambiar aplicándole una torca. Vamos a hacer que el objeto gire. Bueno, seguimos.
La segunda ley de Newton para la rotación es análoga a la segunda ley de Newton para la traslación. Para la traslación, nosotros decíamos que la fuerza era igual a m por a. Y aquí decimos que el análogo de la fuerza es la torca. La torca es lo que hace que aparezcan las aceleraciones tangenciales y los cambios de velocidad angular y los cambios de velocidad eh, tangencial. El análogo de la aceleración es la aceleración angular, que lo representamos con la letra alfa, y el análogo de la masa es el momento de inercia. El momento de inercia es la resistencia que tiene todo objeto para rotar, ¿no? Es la inercia que hay para la rotación de un cuerpo respecto de un eje determinado. Entonces, eso se define aquí. Y es el momento de inercia del cuerpo que rota, es la inercia del cuerpo a la rotación. Y alfa es la aceleración angular. El momento de inercia depende de respecto de qué eje quiero hacer girar yo un objeto. Imaginemos, por ejemplo, una varilla metálica recta, un hierro redondo, y que yo lo quiero hacer girar en la dirección longitudinal, o sea que en el sentido del largo del hierro. Lo hago girar con mucha facilidad. No hay mucha resistencia a girar en el sentido del largo del hierro, cuando el eje de rotación está coincidiendo con el eje de simetría de esa varilla de hierro. Pero supongamos que yo ahora la quiero hacer girar en una dirección con un eje perpendicular a la varilla de hierro. Entonces ya noto una cierta resistencia para girar. Entonces, eso es una manifestación de que el momento de inercia respecto de ese eje perpendicular es distinto que el momento de inercia que tenía originalmente respecto del eje longitudinal, ¿no? Por eso decimos que los momentos de inercia dependen de respecto a qué eje esté yo queriendo hacer girar el objeto que puede moverse. Tengamos en cuenta que para esa inercia a la rotación depende, el valor que tenga, el momento de inercia, depende de cómo esté distribuida la masa respecto del eje alrededor del cual yo quiero hacer rotar. Si yo en el primer caso quería hacerla girar a la varilla de hierro alrededor del eje longitudinal, toda la masa estaba muy cerca del eje. Entonces por eso no tenía mucha resistencia. Pero cuando a la varilla la quiero hacer girar alrededor de un eje perpendicular, la resistencia es mayor porque tengo porciones de masa que están lejos del eje de rotación. Cuando tenga porciones de masa lejos del eje de rotación, va a haber mayor resistencia para la rotación. Bueno, vamos a ver ahora algunos problemitas. Supongamos, para este tema vamos a ver un solo problema, ¿no? Este problemita es como para trabajar un poco. Dice así, tenemos un bloque, vamos a imaginar que el bloque está representado por la particulita esa que tenemos ahí, y ese bloque está atado a una cuerda que gira a 60 revoluciones por minuto. Esa es la velocidad angular, me la da en revoluciones por minuto. Yo la tengo que transformar a radianes sobre segundo. Y la cuerda dice que es de 0,6 metros. Ese bloque está girando en una trayectoria circular. Describe una circunferencia. Pero el tema aquí es que la circunferencia está vertical, no es una circunferencia horizontal. Entonces dice calcular la tensión de la cuerda cuando el bloque se encuentra en el punto más alto de su trayectoria y en el punto más bajo de su trayectoria. Bueno, este problemita es para trabajar con el tema de la fuerza centrípeta, con la fuerza peso, con la tensión. Tengamos en cuenta que cuando esté arriba el cuerpito, el peso va a apuntar hacia abajo siempre y va a colaborar para
va a colaborar con la fuerza centrípeta, ¿no? Y cuando el peso esté, mejor dicho, cuando el bloque esté abajo, la fuerza centrípeta va a ser para arriba, pero el peso va a seguir siendo para abajo. Entonces, la tensión de la cuerda no va a ser la misma en la parte más alta que en la parte más baja. Entonces, vamos a pensarlo un poquito al problemita y después vemos la resolución. Si les parece, vamos a tomar unos 5 o tal vez menos, unos 3 minutitos como para ver el planteo. Hagan un diagrama de las fuerzas que estarían actuando en el punto más alto y otro diagramita de las fuerzas que estarían actuando en el punto más bajo. Y a partir de ahí vemos cómo se resuelven las ecuaciones. Nosotros lo que queremos sacar es la tensión de la cuerda, cuando el bloque está arriba, y la tensión de la cuerda cuando el bloque está abajo. Así que nos tomamos unos minutos para eso. Cierro un ratito el audio y la cámara por acá.
Bueno, ¿cómo vamos? ¿Tenemos un dibujito al menos? Ahí voy a dejar de compartir un minutito para... eh, claro. Lo primero que hay que hacer ahí es convertir esas revoluciones por minuto a radianes sobre segundo. Así que eso ténganlo en cuenta. Tengan en cuenta que una revolución son 2 pi radianes. Y en un minuto hay 60 segundos. Así que esa es la relación que tienen que tener en cuenta. Bueno, estoy con un tema aquí que mientras estoy grabando no me deja acceder fácilmente al escritorio, así que estoy viendo de resolver esto. A ver, puede ser. Bueno, ese es el problema que queríamos resolver. Entonces, vamos a partir de eh, convertir, considerar que en el sistema hay dos fuerzas que tienen permanentemente un mismo valor y sus módulos no varían. ¿Cuáles son estas fuerzas? Una es el peso que vale m por g. Y el otro es la fuerza centrípeta. Nosotros necesitamos que la fuerza centrípeta sea siempre del mismo valor para que mantenga un movimiento circular uniforme, ¿no? Entonces, la fuerza centrípeta, nosotros hemos dicho que podía calcularse como m omega cuadrado por r. Entonces, mientras el peso siempre apunta vertical, eh, hacia abajo, la fuerza centrípeta está permanentemente cambiando de dirección, al igual que la tensión de la cuerda. La suma de la tensión y el peso nos van a dar la fuerza centrípeta. La cuestión es que, como el peso está cambiando de dirección, en un caso, el peso va a ayudar a la fuerza centrípeta, mejor dicho, para que la tensión sea menor. Y en el otro caso le va a sumar, digamos. Supongamos en el punto más alto. En el punto más alto tenemos que el peso
está hacia abajo, por el solo hecho de tener masa. Tenemos también la tensión porque el cuerpito está atado a una cuerda y esas son las únicas dos fuerzas que vamos a tener reales, digamos. Tengamos en cuenta que la fuerza centrípeta no es una fuerza real, sino es una fuerza que se le llama ficticia por el hecho de que surge cuando, por estar girando la partícula o el cuerpo. Si nosotros no tuviésemos una cuerda que la ate, desaparecería la fuerza centrípeta y el cuerpo saldría despedido con una velocidad tangencial, en una trayectoria tangencial. En el punto más bajo, el peso sigue tirando para abajo y es igual, el mismo valor. Mientras que ahora la tensión tiene que ser mayor, porque de la composición de esas dos tenemos que tener la fuerza centrípeta, ¿no? Entonces, en ecuaciones, ahora vamos a ver cómo resulta esto. En primer lugar, convertimos los 60 revoluciones por minuto a radianes sobre segundo. Esto sería 60 revoluciones por minuto por 2pi para convertir las revoluciones en radianes. Perdón, para convertir, sí, una vuelta equivale a 2pi. Una revolución equivale a 2pi. Y 60, porque 60 segundos equivalen a un minuto. Tengamos en cuenta que revoluciones por minuto sería lo mismo que poner una fracción en donde arriba tengamos revoluciones y abajo tengamos minutos. Entonces, si multiplicamos por otra fracción en donde tengamos arriba 2pi radianes y abajo revolución, la revolución se va a simplificar. Y si multiplicamos por otra fracción en donde tenemos un minuto arriba y 60 segundos abajo, el minuto de arriba se va a simplificar con el minuto del cociente de las revoluciones por minuto, ¿no? Bueno, entonces, esto como son justo 60 revoluciones por minuto, y aquí tenemos 2pi sobre 60 de la operación esta, el resultado nos da 2pi radianes sobre segundo. Esa sería la velocidad angular. Entonces, en el punto más alto, la fuerza centrípeta va a ser el peso más la tensión. De aquí sacamos que la tensión va a ser igual a la fuerza centrípeta menos el peso. Y la fuerza centrípeta es m por omega cuadrado por r. Y el peso es m por g. Entonces, como tenemos la masa, tenemos omega, tenemos r y conocemos la aceleración de la gravedad, ya podemos reemplazar todos los valores. Entonces, lo que podemos hacer es sacar factor común la masa fuera de los dos términos, encerrando entre paréntesis omega cuadrado por r menos la aceleración de la gravedad, y eso nos va a dar 1 kilo por omega cuadrado sería 4pi cuadrado. R era 0,6 metros, que 9,81 metros sobre segundo. Resultado, T igual a 13,88 newton. Vamos ahora al punto más bajo. En el punto más bajo tenemos que la fuerza centrípeta ahora va a ser igual a la tensión menos el peso. Ponemos la tensión positiva porque apunta hacia arriba y tenemos el peso negativo porque apunta en dirección contraria. Y la fuerza centrípeta va a estar en la dirección de la tensión, por eso la consideramos positiva la tensión. Entonces de aquí despejamos la tensión. Antes se sumaban y los dos eran positivos, las dos fuerzas la considerábamos positiva porque las dos fuerzas apuntaban en la dirección de la fuerza centrípeta, que va a estar siempre hacia el centro. Pero ahora, y bueno, y en ese punto más alto la fuerza centrípeta apuntaba hacia abajo. Ahora la fuerza centrípeta tiene que apuntar hacia arriba. Entonces por eso consideramos la dirección de T positiva y la dirección de P negativa. Bueno, de aquí, si despejamos la tensión, nos va a quedar la tensión igual a la fuerza centrípeta más P.
La fuerza centrípeta, m omega cuadrado r, y P, m por g. De nuevo, escribimos la operación esta, sacando factor común la masa, nos va a quedar la misma expresión anterior, pero en vez de restar, ahora suma. Reemplazamos los mismos números y la tensión nos da 33,50 newton, que de alguna manera era esperado. Nosotros nos dábamos cuenta que en la parte más baja la tensión iba a tener que ser mayor, porque siendo que la fuerza centrípeta se tiene que mantener igual, y siendo la fuerza centrípeta la resultante de estas dos, por el hecho de que el peso apunta en dirección contraria, la fuerza centrípeta va a tener que, mejor dicho, la tensión va a tener que contrarrestar el efecto del peso para dar la misma fuerza centrípeta, ¿no? Mientras que aquí el peso ayudaba a la tensión para darle, para alcanzar el valor necesario de la fuerza centrípeta. Bueno, ese sería el planteo para este problemita. Eh, Salgo de aquí. No sé si habrán tomado nota de esto. Lo voy a dejar de compartir ahora. ¿Ya tenemos luz en monte? Parece que todavía seguimos con el celular en Monte Quemado. Bueno, bueno, con esto estaríamos cerrando el capítulo este de movimiento circular, ¿no? En el programa tenemos además un punto que habla sobre fuerzas de la naturaleza. Así que en los minutos que nos quedan, ya este es el último tema de esta clase, vamos a hablar nada más sobre esos temas. No vamos a entrar a plantear prácticos sobre esto, pero sí los vamos a mencionar. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Este tema habla sobre las fuerzas de la naturaleza. Y las fuerzas de la naturaleza eh, que nosotros podemos encontrar son básicamente cuatro. La más conocida por nosotros es la fuerza gravitatoria, que es esta que está aquí abajo. La fuerza gravitatoria es una fuerza que aparece entre cuerpos que tienen masa. La fuerza gravitatoria siempre es atractiva. Cualquier par de cuerpos que tengan masa se atraen entre sí. Para que sea perceptible esta atracción, alguno de ellos por lo menos tiene que tener una fuerza, una masa muy grande, como es, por ejemplo, la masa de la Tierra respecto a nuestra masa corporal, ¿no? De la relación, de una relación en donde participan esas dos fuerzas, surge una ecuación matemática de donde nosotros podemos deducir ahí la fuerza peso, que es la fuerza de atracción gravitatoria eh, que se ejerce, que la Tierra ejerce sobre todos los objetos o cuerpos que tienen masa que se encuentran en su proximidad. Esta misma fuerza de atracción gravitatoria rige el movimiento de los planetas en el espacio y, como dije anteriormente, siempre es atractiva. Después, las otras que estudiamos, o que normalmente en esa secuencia las vamos estudiando, son las fuerzas electromagnéticas, que tienen como origen la carga eléctrica y el estado en el que se encuentra esa carga eléctrica respecto de otras. Eh, eh, Hay una parte que es eléctrica estática y hay una parte que es eléctrica dinámica. Se habla de electrostática y de electrodinámica. La electrostática rige los fenómenos, bueno, como el nombre lo dice, electrostático, o sea, cuando la carga está quieta, digamos. Todos alguna vez hemos jugado, supongo,
en la escuela primaria, inclusive, frotando reglitas de plástico y acercándolo a la reglita de plástico esa a trocitos de papel. Supongo que hicieron alguna vez ese experimento y vieron que aparecían fuerzas que movían los trocitos de papel. Eran fuerzas de tipo eléctrica. Eléctrica estática. Al frotar la reglita de plástico con la piel, adquiría una cierta carga eléctrica estática, y esa carga eléctrica estática era la que producía los fenómenos de atracción o repulsión entre los pedacitos de papel, ¿no? Cuando las fuerzas, mejor dicho, cuando las cargas están ya en movimiento, acelerándose, aparecen otros fenómenos, que son los fenómenos magnéticos. Y los fenómenos magnéticos son los que se manifiestan en los imanes. Em, las cargas eléctricas estáticas podían tener signo positivo o negativo, pero los imanes ahora ya tienen polos, y los polos se llaman norte y sur. La cuestión es que entre las fuerzas eléctricas y las fuerzas magnéticas, su naturaleza es diferente, pero su origen es el mismo. Eh, Ambos se refieren a cargas, nada más que una está en estado quieto y la otra está en estado de movimiento. En las fuerzas eléctricas yo podía separar, aislar una carga positiva y tener solamente una carga positiva, o aislar una carga negativa y tener solamente en un determinado recinto o en un determinado ambiente u objeto almacenada una carga solo negativa. Pero en cambio con los imanes yo no puedo separar un polo norte y tener solo un polo norte. Si yo a un imán lo parto por la mitad, este, pensando que voy a quedarme con un polo norte o con un polo sur, voy a seguir teniendo un polo norte y un polo sur más chico, siempre con la misma orientación. Eh, Así que esa es una de las principales diferencias de las fuerzas magnéticas. La cuestión es que entre una y otra, cuando una está variando, esa variación de la fuerza eléctrica o del campo eléctrico que se produce alrededor de esas cargas, produce un campo magnético, que también es variable. Y ese campo magnético variable, a su vez, puede producir un campo eléctrico. Entonces, a partir del descubrimiento de esta relación, es que nace una nueva teoría, que es la teoría electromagnética. Antes se estudiaban por separado la electricidad y el magnetismo, pero a partir del descubrimiento de esa relación, surge la teoría electromagnética y las fuerzas se consideran ya fuerzas electromagnéticas. En toda estructura molecular, nosotros tenemos que hay básicamente un núcleo, y alrededor de ese núcleo, que son cargas positivas, son protones, alrededor de ese núcleo imaginamos girando electrones. Esos electrones que están girando representan una carga eléctrica que se está acelerando. ¿Por qué decimos que se está acelerando? Porque hay una aceleración centrípeta para que ellos estén girando. Entonces, esas cargas que se están acelerando producen un campo magnético. Ese es un caso en el cual nosotros tenemos un campo magnético asociado a la aceleración de una partícula. La aceleración en este caso no sería lineal, sino sería una aceleración centrípeta que mantiene a los electrones girando sobre el núcleo central. Bueno, ese ha sido un resumen muy, pero muy, ¿cómo se dice? Resumido sobre las diferencias entre unas y otras. Em, Nosotros sabemos que estas fuerzas electromagnéticas pueden ser de atracción o pueden ser de repulsión. Cuando nosotros tenemos dos cargas de distinto signo, decimos que estas cargas se atraen. Carga positiva atrae carga negativa. Si las cargas son de signos iguales, se repelen.
¿Estoy diciendo bien? Me he quedado pensando en eso. La cuestión es que pasa algo parecido cuando tengo los imanes. Si yo tengo imanes de polos opuestos, por ejemplo, un polo norte con un polo sur, el polo norte atrae el polo sur. Pero si trato de juntar dos polos nortes, aparece una repulsión. O sea, en las fuerzas eléctricas y magnéticas hay fenómenos de atracción y de repulsión. Y las cargas del mismo signo, en general, se repelen. Ya sea que sean del mismo signo eléctrico o del mismo signo magnético, cuando hablamos de dos polos iguales, de dos polos norte o dos polos sur. La cuestión es que yo no puedo acercar cargas hasta hacerlas sin tener que vencer una fuerte repulsión entre ellas. Cargas del mismo signo se repelen. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Por qué sucede, dirán ustedes, que en los núcleos atómicos tenemos muy juntitos particulitas que son protones, que tienen toda la misma carga y están unidos? ¿Por qué si tienen la misma carga están todos unidos y no se repelen? Bueno, resulta que aparece una fuerza que se llama fuerza nuclear fuerte. Esa fuerza nuclear fuerte, cuando la distancia entre las partículas del mismo signo pasa de un cierto límite acercándose, entonces esa fuerza pasa a ser más fuerte que la fuerza de repulsión electromagnética. Entonces, esa fuerza nuclear fuerte es la responsable de mantener unidos los núcleos atómicos. Si no fuera por la fuerza nuclear fuerte, los protones saldrían disparados en todo sentido y no tendríamos materia, no tendríamos los elementos químicos de la materia, no tendríamos tabla periódica, todos serían protones o electrones y nada más. Después, asociada a lo que sucede en el núcleo, tenemos la fuerza nuclear débil. Hay una fuerza nuclear fuerte que es la que mantiene unidos a los protones en los núcleos atómicos, y hay una fuerza nuclear débil que es la que explica por qué algunos núcleos atómicos con el tiempo empiezan a desintegrarse, ¿no? Esta fuerza nuclear débil es la que explica los fenómenos de desintegración radiactiva. Sucede generalmente cuando los núcleos atómicos tienen muchos protones. Cuando el elemento químico ese tiene una masa muy grande. Todos los elementos radiactivos son materiales que tienen una masa muy alta, o sea, son muy pesados, vamos a decirlo así. Y tienen en el núcleo de sus átomos muchos neutrones que le suman masa. Esos neutrones representan una agitación de las partículas del núcleo que con el tiempo esa agitación produce que alguno de ellos se desintegre y de esa manera se emiten partículas de alta energía. Partículas electromagnéticas, se emiten partículas alfa, partículas beta, partículas gamma. Las partículas alfa no son tan peligrosas porque las partículas alfa son básicamente núcleos de helio, ¿no? Son dos protones y dos neutrones. Mientras que las partículas beta son electrones eh, con carga negativa que salen despedidos con gran energía, y las radiaciones gamma son básicamente radiaciones electromagnéticas, son ondas. Ondas, la partícula asociada a las radiaciones electromagnéticas son los fotones, ¿no? Pero tienen tan alta energía que puede provocar efectos de ionización en tejidos biológicos. Y al ionizarse tejido biológico, estamos de alguna manera afectando los procesos por los cuales funcionan las células, para reproducirse, para hacer copias de sí mismas y para funcionar. Es así como surgen ¿cómo se llama? Las mutaciones,
las mutaciones en un proceso de copia de células y de esa manera el organismo se empieza a degradar. O sea, las copias de sus células no son, no responden al patrón que deberían responder y los mecanismos de reproducción empiezan a estar afectados. Bueno, seguimos. No sé si esto es a los fines ilustrativos, no es para que hagamos un estudio muy profundo en este momento, es como para que lo tengamos presente que hasta el momento las fuerzas de la naturaleza son cuatro y con las que más vamos a trabajar nosotros son con las fuerzas gravitatorias y, y más adelante vamos a trabajar con las fuerzas eléctricas y magnéticas. No vamos a entrar en el terreno de las fuerzas nucleares. Bueno, eh, la interacción gravitatoria, bueno, aquí está escrito en palabras lo que acabo de mencionar. Dice, esta es una interacción solo atractiva, ya que dos cuerpos con masa siempre tienden a atraerse por la fuerza de la gravedad. Eh, es la más conocida de las interacciones, actúa a grandes distancias, al igual que el electromagnetismo, pero solo tiene carácter atractivo. Es la más débil de todas las interacciones. La ecuación que sirve para representar o para calcular la fuerza de atracción gravitatoria tiene esta forma. Esta fórmula fue enunciada en el siglo XVII por el físico inglés Isaac Newton y establece que dos cuerpos cualesquiera se atraen con una fuerza que es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. O sea, cuando más cerca estamos, más fuerte es la fuerza de atracción. Y cuando más nos alejamos, esta fuerza de atracción se debilita. Por eso los astronautas que se alejan del planeta, se alejan de la masa de la Tierra, empiezan a tener menos peso. O sea, la fuerza de atracción es cada vez más débil. Por eso se observa el fenómeno de ingravidez, así se llama, que es la denominada constante de gravitación universal. Y su valor en unidades SI es 6,67 por 10 a la menos 11 newton por metro cuadrado sobre kilómetro cuadrado. Esta fuerza es la que mantiene a los planetas orbitando y girando alrededor del Sol y es la misma que hace caer una manzana del árbol cuando está madura. O cualquier cosa que sea atraída por la Tierra está bajo la influencia de esta fuerza de atracción gravitatoria. Seguimos. Después tenemos la fuerza de interacción electromagnética. La fuerza de interacción electromagnética actúa entre partículas con carga eléctrica. Este tipo de interacción incluye a los fenómenos electrostáticos que actúan entre cargas en reposo y electrodinámicos relacionados al magnetismo, y el efecto combinado de las fuerzas eléctrica y magnética que actúan entre cargas que se mueven una respecto a la otra. La fuerza electromagnética también tiene un alcance infinito, actúa a grandes distancias, pero es mucho más fuerte que la fuerza de gravedad. Puede ser tanto repulsiva como atractiva según si las cargas son del mismo signo o de signo contrario. La ley que enunció Coulomb en 1987 se refiere a la fuerza entre cargas eléctricas. Esto se refiere a fuerza eléctrica. Esta fuerza eléctrica es electrostática, ¿no? Dice que si nosotros tenemos dos cargas puntuales, Q1 y Q2, separadas a una cierta distancia R, la fuerza eléctrica va a ser igual al producto de las cargas dividido la distancia de separación al cuadrado multiplicado por una constante de proporcionalidad que pasó a llamarse constante de Coulomb. El valor de esta constante de proporcionalidad es de 9 por 10 a la 9
Newton, metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Tengamos en cuenta que Coulomb es la unidad de carga eléctrica, ¿no? Y como aquí tenemos Coulomb por Coulomb, porque es Q1 por Q2, tenemos Coulomb al cuadrado. Seguimos hablando ahora un poquito más en detalle de la fuerza nuclear fuerte. Fíjense que en la fuerza nuclear fuerte los protones en los núcleos atómicos están muy cerca unas de otras, ¿no? Entonces, tenemos que vencer las fuerzas eléctricas para poder mantener unidos los núcleos atómicos. La fuerza nuclear fuerte es una interacción atractiva fundamental. Esta fuerza es extremadamente poderosa a nivel subatómico, superando en magnitud a la fuerza electromagnética y a la fuerza gravitatoria. Imagínense qué tan poderosa es esta fuerza que cuando se libera tenemos una explosión atómica, ¿no? Las explosiones atómicas son una manifestación de la liberación de esa energía. Cuando los núcleos atómicos se rompen, tenemos una reacción de fisión nuclear, ¿no? Debido a las poderosas fuerzas electromagnéticas que actúan sobre los protones del núcleo, es necesaria una fuerza nuclear fuerte que contrarreste esa repulsión entre cargas positivas. Su alcance es extremadamente corto, limitándose a distancias de aproximadamente 10 a la menos 15 metros, el tamaño típico de un núcleo atómico. A diferencia de la fuerza electromagnética que disminuye con el cuadrado de la distancia, la fuerza nuclear fuerte se vuelve más intensa a medida que las partículas se acercan. Se alcanza un máximo de atracción a distancias muy cortas que disminuye drásticamente al sobrepasar cierta distancia. Esta característica permite que los protones que se repelen entre sí debido a su carga se mantengan unidos en el núcleo, dando estabilidad al átomo y permitiendo la existencia de los elementos químicos que sustentan la vida. Bueno, y después tenemos la fuerza nuclear débil. La fuerza nuclear débil es responsable de los procesos de desintegración radiactiva, como la desintegración beta o la descomposición de partículas inestables, y juega un papel fundamental en las reacciones nucleares que alimentan las estrellas. A diferencia de la fuerza nuclear fuerte, que mantiene unidos a los protones y neutrones dentro del núcleo atómico, la fuerza nuclear débil es responsable de cambiar el tipo de quarks dentro de los nucleones, lo que provoca la conversión de un tipo de partícula en otro. Se denominan nucleones a las partículas que comportan el núcleo, que básicamente son protones o neutrones. Los nucleones pueden ser protones o neutrones. Y los quarks son las subpartículas que componen cada una de estas partículas. O sea, en un protón vamos a tener un grupo de quarks y en un neutrón también vamos a tener un grupo de quarks. La física de partículas ha llegado a, ya en 1980 o mediados de 1970, a un avance al descubrir la física de las subpartículas, que serían partículas más pequeñas que conforman lo que nosotros llamábamos partículas, ¿no? Nosotros llamábamos partículas a los protones, a los neutrones y a los electrones, pero después se descubrió que habría partículas más chiquitas que conformaban a estos tres componentes que nosotros estábamos considerando. No vamos a entrar en ese terreno porque nos vamos a ir lejos, pero al menos los menciono. Los quarks son las subpartículas que componen las partículas elementales que constituyen los átomos. La fuerza nuclear débil tiene una menor intensidad que la fuerza electromagnética y es el único tipo de fuerza con la que interaccionan los neutrinos.
Los neutrinos son partículas del tamaño de los electrones, como la masa es parecida a la de los electrones, pero tienen carga eléctrica nula, no tienen una carga eléctrica neta. Dice, aunque es menos conocida que las otras fuerzas de la naturaleza, su papel es crucial para explicar ciertos fenómenos en física nuclear y física de partículas. Gracias a la fuerza nuclear débil es posible la conversión de protones a neutrones, permitiendo las fusiones nucleares, que permiten que el Sol siga irradiando y que actúa sobre los quarks que forman estas partículas atómicas. Su alcance es corto, siendo una fuerza considerable a corta distancia y cuya intensidad es 10 a la menos 9 veces menor que la fuerza nuclear fuerte. O sea, la fuerza nuclear débil es mucho más débil que la fuerza nuclear fuerte y más débil inclusive que las fuerzas electromagnéticas, ¿no? Pero explican fenómenos que se producen en las estrellas. Nosotros habíamos dicho que cuando se liberaban las fuerzas nucleares, porque se rompen los núcleos atómicos, liberamos una energía de fusión, perdón, de fisión nuclear. Eh, es una cierta cantidad de energía enorme, por supuesto. La podemos liberar a partir de hacer impactar esos núcleos con otras partículas que deliberadamente nosotros las disparamos sobre esos núcleos, ¿no? Entonces, al partir de un núcleo atómico, liberamos la energía de la fisión nuclear. Existe otro mecanismo que es cuando bombardeamos partículas sobre un determinado punto y esas partículas terminan fusionándose, o sea, terminan uniéndose. Entonces ahí tenemos otro fenómeno inverso que sería un fenómeno de fusión nuclear. Nosotros para disparar esas partículas de distintos lugares hacia un mismo punto necesitamos una gran cantidad de energía. Pero cuando esas partículas quedan unidas en una única pelota, vamos a decir, en un único núcleo, la energía que se libera es mucho mayor. Entonces tenemos ahí un fenómeno de fusión nuclear, que es otro fenómeno por el cual se libera gran cantidad de energía. La energía que se libera con la fusión nuclear es mayor que la energía que se libera con la fisión nuclear. Las centrales nucleares que nosotros usamos para producir energía, todas funcionan a partir de la fisión nuclear. Todavía la tecnología no ha llegado a controlar de manera de poder utilizarla al proceso de fusión nuclear. Sí se han podido realizar experimentos en donde núcleos atómicos se fusionan en uno solo, pero a nivel laboratorio y en muy pequeña escala. Todavía no es un fenómeno que esté dominado completamente. Bueno, con esto cerramos la clase de hoy, chicos. ¿Tienen preguntas que quieran hacer? Dejo de compartir. Los escucho. Si tienen algo que preguntar, voy a detener la grabación ahora. The recording has stopped. Bueno, el archivito de audio, voy a ver de rescatarlo y subirlo al aula virtual para que quede si es que alguno quiere consultarlo. Profe, desde Fernández. Sí, sí, ¿qué dicen? ¿Todo bien? Todo bien. Queremos preguntarte sobre el parcial. Sí, el parcial van a ser problemitas del mismo tipo de lo que hemos visto en los prácticos, ¿no? La cuestión es que va a ser a través de la aula virtual.
vamos al tener nosotros estas clases virtuales, vamos a implementar una evaluación a través del aula virtual. El día del parcial van a tener a determinada hora habilitada, supongo que todos van a tener en las sedes una terminal, mejor dicho, una computadora de donde puedan conectarse a la aula virtual. No sé si, sé que en algunas sedes sí, pero no sé si en todas. La cuestión es que necesitaría tener cada uno una computadora para ingresar a la prueba, porque no les van a aparecer las mismas preguntas ni las mismas secuencias de preguntas a cada uno. Van a tener un tiempo para responder. En algunas puede ser que haya una serie de opciones sugeridas como para contestar, y que sean de respuesta rápida, pero en otras puede ser que haya opciones sugeridas que sean numéricas, pero uno para poder darse cuenta cuál es el valor, tenga que hacer las cuentas, tenga que hacer el cálculo. Entonces, tiene que tener a mano papel, lápiz, la hojita con las ecuaciones, todo lo que necesiten, porque para esos casos van a tener que hacer la resolución del problema en papel. Entonces, cuando tengan la resolución del problema, van a poder indicar la que ustedes consideran que es la respuesta correcta, si es numérica, cuál se parece más, al menos. Porque no es de esperar que les dé exactamente el mismo número a ustedes cuando hagan las cuentas. Por lo menos señalar aquel que más se parece al que ustedes tienen. Bueno, y así de ese tipo van a ser las preguntas. Por ahí algunas pueden ser para responder de manera textual, en donde haya a lo mejor una serie de afirmaciones y ustedes digan si esa afirmación les parece verdadera o falsa. O de un grupo de afirmaciones, cuál es verdadera y cuál es no, ¿no? Cosas así. Así que, bueno, en eso va a consistir el parcial. El parcial va a ser en la fecha que está prevista hasta ahora, que ¿Hasta qué contenido va a llegar? a ver, revisemos eso ya que estamos, em, porque me parece que entraba hasta este contenido. No me estoy acordando bien. Resulta que tengo varias asignaturas. Me ha tocado en este cuatrimestre varias asignaturas al mismo tiempo y se me mezclan los tantos de una con los de otra. Así que revisemos eso ya que estamos. Un segundito. Bueno, aquí estoy con el cronograma. En el cronograma nosotros teníamos previsto que el parcial va a ser el 15, que sería la próxima semana. Aquí les comparto lo que tenemos en el cronograma. Este sería el último tema antes del parcial. Están viendo ustedes, ¿verdad? Yo les había dicho antes, bueno, el parcial va a tener un recuperatorio, pero va a ser al final. Los recuperatorios van a ser al final, en la última semana. Aquí, los que hayan desaprobado uno de los parciales van a tener el recuperatorio del parcial que han desaprobado. Pero si han desaprobado los dos, van a tener directamente un integral, ¿no? En la semana del 29, esta clase, la que corresponde a lo que dice aquí, momento de inercia, yo les voy a dejar la clase grabada. Eso les había dicho al comienzo. Y después, los temas para el segundo parcial son todo esto que están aquí. Esta primera parte es la parte que a lo mejor cueste un poco porque hasta que uno entra en tema,
sobre todo con las cantidades vectoriales y todo eso, a veces les resulta un poco complicado la resolución de problemas. Pero no es la idea que ustedes salgan ni ingenieros ni científicos. La formación que se busca es la de un técnico. Así que se trata de que ustedes como técnicos tengan una formación que puedan ser interlocutores válidos con un profesional que sea o ingeniero o que sea dentro del área científica. Así que no sé si con esto respondo las preguntas de ustedes. ¿Hay alguna otra pregunta más que quieran hacer? Tienen el micrófono cerrado, ¿no? Si están preguntando algo, no los escucho porque tienen el micrófono cerrado. No, no, profe, sí está comprendido. Perfecto. Bueno, ¿de alguna otra parte hay preguntas? Bandera, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Bueno, ponte quemado. Seguimos en el oscuro, parece. Parece. Nueva Esperanza, estaban con dificultades para conectarse, pero me decían que sí estaban escuchando. Y en Sí, Pozo, profe, estamos. bien, bien. Pozo Hondo, ¿alguna pregunta? Ninguno, profe. Bueno, si surge algo de aquí hasta la otra semana, cuando tengamos, antes de que lleguemos al día del parcial, pueden mandarme mensajes por el aula virtual. Así que quedamos así. ¿Estamos? Nos vemos la próxima entonces. Muy bien, profe. Muy bien. Hasta la próxima. Buen fin de, hasta el viernes. Igualmente.